Vamos a usar una caminata aleatoria para analizar un algoritmo probabilístico para el programa de satisfacción. Primero vamos a considerar una cadena de Markov con los estados 0, 1 hasta n, con la prueba de que pasa el estado 0 a 1 igual a 1, p de i a i más 1 igual a p, y p de i a i menos 1 igual a q, que es 1 menos p. Y vamos a interesarnos en el tiempo que toma ir del estado 0 al estado n. Para esto vamos a anotar mi, que es el promedio en el que se pasa del estado i al estado n. Entonces, si condicionamos esto a la transición inicial, obtenemos que m de 0 es igual a 1 más m1 y que mi, analizándolo más a fondo, es igual a la esperanza del tiempo para alcanzar a n, dado que el siguiente estado es i más 1 por p, más la esperanza del tiempo para alcanzar a n, dado que el siguiente estado es i menos 1 por q. Esto es igual a 1 más mi más 1 por p más 1 más m de i menos 1 por q, que esto se puede ver muy simplemente que es igual a 1 más p por mi más 1 más q por mi menos 1. Ahora, sabiendo esto, podemos empezar denotando ni, que es el número de transiciones adicionales que toma la cadena cuando entra por primera vez en el estado i hasta el estado i más 1. Estas variables son independientes y n0, es esto, que es la suma de igual a 0 hasta n-1 de ni. Ahora vamos a denotar μi, que es igual a la esperanza de esta ni, que obtenemos al condicionar la siguiente transición después que la cadena entra en el estado i. μi es igual a 1 más la esperanza del número de transiciones adicionales para llegar al estado i más 1, dado que la cadena va hacia i menos 1 por q. Ahora, si la siguiente cadena es i menos 1, para que llegue a i más 1 tiene que pasar por i primero. Por lo tanto, μ de i es igual a 1 más la esperanza de n asterisco de i menos 1 más n asterisco de i por q, donde n asterisco de i menos 1 es el número adicional de transiciones para regresar del estado i al i menos 1 y n asterisco sub i es el número de i a i más 1. Como tienen la misma distribución, podemos afirmar que μ de i es igual a 1 más q, que multiplica a μi menos 1 más μi. O esto se puede ver como μi es igual a 1 entre p más q entre p por μi menos 1. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer recursivamente. Vamos a establecer primero μ 0 igual a 1 y dotando alfa igual a q entre p. Y así obtenemos recursivamente que μ de 1 es igual a 1 entre p más alfa, μ de 2 es igual a 1 entre p más alfa por 1 entre p más alfa, y eso se puede ver como 1 entre p más alfa entre p más alfa al cuadrado. Tenemos ahora μ de 3 para ver cómo se comporta, 1 entre p más alfa por 1 entre p más alfa entre p más alfa al cuadrado, y esto se puede ver como 1 entre p más alfa entre p más alfa al cuadrado entre p más alfa al cubo. En general, recursivamente, μ de i es igual a 1 entre p de la suma de j igual a 0 hasta i menos 1 de alfa a la j más alfa a la i. Ahora, usando lo anteriormente visto, que n0, n es igual a la suma de igual a 0 hasta n-1 de ni, tenemos que la esperanza de esta misma es igual a 1 más 1 entre p de la suma de igual a 1 hasta n-1 por la suma de j igual a
0 hasta i igual a 1, hasta i menos 1, por alfa j más la suma de igual a 1 hasta n menos 1 por alfa i. Entonces, vamos a ver que cuando la probabilidad o p es igual a un medio, por lo tanto alfa es igual a 1, podemos ver que la esperanza de esta misma es igual a 1 más n menos 1 por n más n menos 1. Y esto es igual a n al cuadrado. Entonces vamos a ver cuándo es diferente. Cuando es diferente la p, la probabilidad, tenemos que la esperanza es igual a 1 más 1 entre p por 1 menos alfa. Y esto se multiplica por la suma de i igual a 1 hasta n menos 1 de 1 menos alfa i. Y esto se le suma alfa menos alfa a la n entre 1 menos alfa. Y haciendo el álgebra podemos lograr esta igualdad que tenemos aquí, y donde la segunda igualdad usa el hecho de que la probabilidad es igual, o p en este caso es igual a 1 entre 1 más alfa. Ahora vamos a ver cuando un caso más específico, cuando es menor a un medio, analizándolo bien, el número esperado de transiciones para llegar a n es una función exponencial creciente de n. Entonces, cuando la probabilidad es igual a un medio, como vimos anteriormente, la esperanza es igual a n al cuadrado. Y cuando para probabilidades mayores a un medio, tenemos que la esperanza para n grande es lineal en n. Entonces podemos sacar un análisis de todo esto y poder ver cómo se comporta. Ahorita vamos a ver la varianza de n. Haremos una representación tratando vi, que es igual a la varianza de ni, y vamos a empezar determinando de forma recursiva vi usando la fórmula de varianza condicionada, primero denotando si igual a 1, que es la primera transición del estado i, al i más 1, y si igual a menos 1 si la transición es al estado i menos 1. Entonces, dado que si es igual a 1, entonces ni es igual a 1. Y si vemos el otro caso, que si es igual a menos 1, entonces ni es igual a 1 más n de i menos 1 más n de i, los asteriscos que habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, la esperanza de ni, dado que si es igual a 1, va a dar igual a 1, y la esperanza de ni, dado que si es igual a menos 1, da igual a 1 más mu de i menos 1 más mu de i. Esto implica que la varianza de la esperanza de ni dado si es igual a la varianza de la esperanza de ni dado si menos 1, que esto se va a ver como mu de i menos 1 más mu de i al cuadrado por q menos mu de i menos 1 más mu de i al cuadrado por q al cuadrado. Y esto se puede ver como q por p de mu de i menos 1 más mu de i al cuadrado, todo esto. Además, ya que n de i menos 1 y n de i, los dos en asterisco, son los números de transiciones para regresar al estado i del estado i menos 1 y i más 1 respectivamente, y ya que son independientes y ambas distribuciones, la de ni menos 1 y ni, son iguales o muy similares, podemos ver que la varianza de ni dado si igual a 1 es igual a 0, como la tenemos aquí, y la varianza de ni dado si igual a menos 1 es igual a vi menos 1 más vi. Por lo tanto, la esperanza de la varianza de ni dado si es igual a q que multiplica vi menos 1 más vi. Entonces, de la fórmula de varianza condicionada obtenemos que vi es igual a p por q por mu de i menos 1 más mu de i al cuadrado más q que multiplica vi menos 1 más vi. ¿Ok?
Entonces vamos a hacerlo recursivo como hicimos anteriormente. Entonces empezamos con v0 que es igual a 0. Entonces así vamos a obtener la recursión. tv1 es igual a q que multiplica mu de 0 más mu de 1 y esto al cuadrado. v2 tenemos que q multiplica mu de 1 más mu2 y esto al cuadrado, más alfa por q que multiplica a mu de 0 más mu de 1 al cuadrado. Y terminando con v3 para ver cómo se comporta bien, q que multiplica mu2 más mu3 y esto al cuadrado más alfa q. Bueno, de esta forma vamos a poder ver y generalizar la fórmula recursiva de vi, que es igual a q, que multiplica la suma de j igual a 1 hasta i de alfa y menos j, que esto a su vez multiplica mu de j menos 1 más mu de j al cuadrado. Entonces, por lo tanto, podemos ver que la varianza de n0, n es igual a la suma de igual a 0 hasta n-1 de bi, pero eso a su vez podemos decir que es q que multiplica la suma de i-1 hasta n-1 de la suma de j igual a 1 hasta i de alfa i menos j, que a su vez multiplica, como ya habíamos visto anteriormente, a mu de j menos 1 más mu de j y eso al cuadrado. Entonces hemos visto que cuando la probabilidad es mayor a un medio y por eso mismo la alfa es menor o igual a 1, que mu de i y v de i, que es la media de la varianza del número de transiciones para ir del estado i al i más 1, no aumenta demasiado en i. Por ejemplo, cuando la probabilidad es igual a un medio, podemos ver que mu de i es igual a 2i más 1 y vi es igual a un medio de la suma de j igual a 1 hasta i de 4j al cuadrado, que esto es 8 por la suma de j igual a 1 hasta i de j al cuadrado. Por lo tanto, dado que n0,n es la suma de variables aleatorias independientes con magnitudes similares, cuando la probabilidad es mayor o igual a un medio, se deduce en este caso del teorema del límite central que n0,n para n grande se distribuye normal. Entonces, en particular, cuando la probabilidad es igual a un medio, es aproximadamente normal con media n al cuadrado, como ya hemos visto antes, y la varianza de esta forma, que es igual a 8 por la suma de igual a 1 hasta n-1 por la suma de j igual a 1 hasta i de j al cuadrado. Y haciendo el álgebra podemos llegar a una aproximación que sería 8 por la integral de 1 de n-1 de n-x de x al cuadrado de x, y esto aproximadamente es 2/3 de n a la cuarta.